Recordemos que falta muy poco y es que en octubre, 2 de octubre para ser exactos, nuevamente los peruanos tendremos que acudir a las urnas para elegir nuestros representantes para gobernadores regionales y alcaldes distritales. Por eso vamos a hablar de ese tema con José Tello, quien es experto en temas electorales. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, ¿Cómo buenos estás, días. Carla? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Muy bien, también es un gusto para nosotros tenerlo. Hay varios temas sin duda. Uno de ellos con los que quiero empezar tiene que ver más que todo con un tema técnico. Y es que se ha ampliado hasta el 16 de septiembre el plazo para que los candidatos y organizaciones políticas puedan presentar su primer informe de gastos de campaña. Hasta el momento todavía la gran mayoría no lo ha hecho. ¿Esto a qué se debe y qué sanciones habrían para aquellas agrupaciones políticas y candidatos que no cumplan con los plazos establecidos? Bueno, básicamente, Carla, hay que hablar acá de los candidatos porque quienes están obligados a entregar este informe de campaña, este primer informe, porque son dos que se entregan de acuerdo a la ley electoral, son candidatos a cualquier cargo de elección popular. Entiéndase, gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, lo vamos a decir de manera expresa, candidatos a alcaldes provinciales, candidatos a regidores provinciales, candidatos a alcaldes distritales y candidatos a regidores distritales. Cabe señalar que lo presentan todos los que han tenido inscripción e incluso aquellas personas, aquellos candidatos, cualquiera de estos cargos que acabo de mencionar, que haya sido excluido, tiene que presentar su informe hasta la fecha en que fue excluido, porque así lo manda expresamente la ley electoral, que ha tenido modificaciones. Recordemos que la ley de organizaciones políticas, que también se conoce como la ley de partidos, tuvo una modificación con la ley 31046. Eso fue antes de las elecciones del 2021, y recientemente ha tenido una modificación con la ley 31504, que se puede buscar tranquilamente en el buscador Google, y se puede ver claramente cómo esta norma, por ejemplo, gradúa también el tema de la sanción, algo que has mencionado. Si uno no presenta su informe, su primer informe, simplemente tiene una sanción que va entre 1 y 5 UITs y que tiene una gradualidad dependiendo del cargo que postula, la jurisdicción, la amplitud de la jurisdicción, la cantidad de electores, en fin. Pero acá hay que señalar algo. Se tienen que entregar 2 informes por ley. Este primer informe comprende todo lo gastado entre el momento de la convocatoria de la elección y 30 días antes de la elección, en que termina el periodo de exclusiones y tachas. Estamos hablando del periodo entre el 5 de enero y el 2 de septiembre. Toda esa información forma parte de este primer informe de ingresos o aportes de campaña en dinero en especie y de gastos de campaña. Lo mismo se tiene que entregar en un informe desde el 3 de septiembre hasta el final de la elección, porque justamente surge una obligación que una vez concluida la elección, con una resolución que emite el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, 2 resoluciones, una para las elecciones regionales y otra para las elecciones municipales, que las emite de manera simultánea, desde ahí 15 días hábiles siguientes se tiene que entregar este segundo informe, que ya es concluyente. Ahí, por ejemplo, para que lo sepan los señores candidatos que nos escuchan, se coloca toda la información de los ingresos y gastos, lo que se utilizó para en la etapa final de la campaña, cierre de campaña, personeros, toda esa información tiene que entregarse ahí. Y hay que tener en cuenta algo. Esto ya normalmente ocurre para el mes de enero. ¿Por qué? Porque primero, como lo he mencionado hace un rato, tiene que declararse cerrada la elección o las elecciones, y ambas, así como se realizan de manera simultánea, se cierran de manera simultánea con una resolución del jurado para cada elección, la regional y la municipal, que se emite después de la segunda vuelta regional, es decir, para el mes de enero. Por eso es que en enero ya es cuando surge la obligación expresa por ley para entregar este segundo y último informe de los gastos de campaña. Sí, en este caso en específico se ha extendido el plazo, al ver que varios candidatos no habían presentado este primer informe, se ha extendido y se da una prórroga hasta el 16. Algo que puede manejar la OMB y saludablemente lo ha hecho, porque el plazo inicial era hasta el 9, pero lo puede manejar hasta el 16 por lo mismo que no hay, o sea, un plazo legal. O sea, eso cuando no existe un plazo legal. De haber un plazo legal sí sería complicado. El único plazo legal que hay en este primer informe es el plazo legal entre el 5 de enero, que es la convocatoria de la elección, y 30 días antes de la elección, que es el 2 de septiembre. Pero es el periodo comprendido para declarar, o sea, para informar a la autoridad electoral, que es la OMB. Y eso es importante, la información de que todos los ciudadanos electores puedan acceder a esta información para saber quiénes financian a estos candidatos. Y esto se da dentro del marco de esta reforma política electoral que se impulsó y que, si bien es cierto, no se ha implementado del todo porque han habido idas y vueltas. Y a propósito de esta reforma, un tema importante es la paridad.
Dígame, dígame. Sí, Carla, si me permite rápidamente para que también sepan especialmente los candidatos que nos escuchan. Ujú. Hay candidatos que no han tenido ingresos, o sea, aportes de campaña, y hay en la plataforma El Declaro, una vez que se accede con el nombre de candidato, el número de DNI, una opción para marcar sin aportes y otra con aportes. Entonces, los que no han tenido ningún tipo de ingreso tienen que marcar sin aportes. Lo que no pueden dejar es de declarar, porque si no, sí les aplica la multa. Así. Eso es importantísimo que lo sepan. Y además también los electores a quienes has aludido, una vez que acceden a esta información, van a ver quiénes recibieron dinero para su campaña y quiénes no. Ambas cosas se tienen que declarar. Claro que sí. Disculpa que haya hecho la interrupción, No, no, sí. no, y es totalmente válido porque es importante tener toda la información para saber, no solamente para evitar las excusas de algunos candidatos de decir yo no conocía esto, porque acá está la precisión, y también para que los electores puedan tener esta información tan importante a la mano. Y otro tema que yo quería referirme tiene que ver con la paridad de género, que eso es importante y eso se pudo lograr gracias a esta reforma electoral. Hasta el momento en esas elecciones estamos hablando de qué porcentaje de participación femenina existe. A ver, la pregunta que me haces es muy compleja y te voy a decir por qué. Yo tengo una opinión respecto al tema de la paridad de alternancia. Básicamente los efectos los vamos a ver en la lista de candidatos a regidores. Ujú. ¿Por qué? Porque en la lista de candidatos a regidores hay un orden de ubicación que permite que los que están primeros puedan ingresar. Entonces, cuando tú colocas paridad de género, hombre-mujer o mujer-hombre, y alternancia, aseguras que entre 50% de uno y de otro. ¿Correcto? Ok. Sin embargo, eso no va, por ejemplo, para los que son cabeza de lista de elecciones municipales, candidatos a alcaldes, alcaldesas, provinciales o distritales. Ujú. Ahí también hay que tomar en cuenta algo. En el caso, por ejemplo, de las elecciones regionales, ¿ya? Tampoco puedes intervenir en la conformación de los consejos. ¿Por qué? Porque si bien hay una paridad vertical, y ahorita voy a explicar lo que es eso, una paridad vertical en lo que se refiere a los candidatos al consejo, ¿no? Entre titulares y accesitarios, finalmente es la votación preferencial que obtiene cada uno de ellos la que determina si entra un hombre o entra más hombres o más mujeres. Así es. Eso es algo que se determina por ahí. Y además, acá hay un detalle. La elección regional, a diferencia de la elección municipal, tiene una paridad horizontal y vertical. Entiéndase, en la paridad vertical, para tenerlo claro, el consejo tiene que estar conformado por mitad de hombres, mitad de mujeres, con la diferencia de uno en algunos casos. O sea, máximo puede haber uno de diferencia. Ujú. Por ejemplo, un consejo con 25 candidatos a consejeros, como el que tenemos en Ancash. Ahí tenemos que 13 pueden ser hombres, 12 mujeres o viceversa, 13 mujeres, 13 hombres, pero no con una diferencia mayor de uno. Esa es una paridad eh, de carácter vertical distinta a la paridad horizontal que solamente aplica para los partidos políticos. Y acá quiero entrar bien preciso a un punto que sí me permito desarrollar. Los partidos políticos a nivel nacional estaban obligados a presentar la mitad de listas en regiones que presentaban con candidatos hombres o mujeres. O sea, tenía que haber un equilibrio. Si, por ejemplo, un partido no se presenta en las 25 regiones, sino en 13 regiones, tenía que tener 7 hombres, 6 mujeres o 7 mujeres, 6 hombres. Ok. ¿Correcto? Ujú. Cabeza de lista, candidatos a gobernador. No ocurre lo mismo con los movimientos y son los que mayor cantidad de candidatos presentan. Ujú. Entonces, ¿a qué aterrizo? Que no necesariamente las cabezas de lista van a respetar la paridad de alternancia. Es probable que tengamos nuevamente una enorme cantidad de gobernadores regionales y quizás ninguna mujer, o una mujer o dos. Es probable que eso ocurra. Ujú. Y lo mismo con las cabezas de lista en elecciones municipales, o sea, los que son o van a salir electos como alcaldes provinciales o distritales. Entonces, en realidad, yo sí tengo claro que lo que se refiere a la lista de consejeros o regidores municipales, sí vamos a advertir el tema del efecto de la paridad y alternancia, más no, lo vuelvo a señalar, en lo que se refiere a cabeza de listas y listas regionales que tienen una votación preferencial. O sea, ahí sí lo veo distinto. Y eso es algo que advierto desde ahorita porque los que marcan, por lo menos en las elecciones regionales, mucho la pauta en cuanto a presentación de candidaturas a gobernadores o gobernadoras regionales son definitivamente pues, los movimientos, que si hablamos nosotros en cifra, teníamos 170 organizaciones Y políticas eso, en su momento, de los sí, cuales 156 eran movimientos regionales, ¿no? 14 eran partidos políticos, algunos inscritos y otros en trámite de inscripción. Me estoy quedando con la foto de antes de las elecciones claro. internas. Sí, ¿y qué se podría hacer para que eso se aplique dentro de los movimientos políticos? Movimientos, o sea, no lo de partidos. Es que lo que pasa, y interesante, la reforma no prevé eso. ¿Por Ujú. qué? Porque la reforma le aplica la paridad vertical, o perdón, hago la precisión.
la paridad horizontal solamente a los partidos políticos, no les aplica a los movimientos, porque los movimientos son, digamos, de carácter regional y presentan una sola candidatura. En cambio, el partido es de carácter nacional y presenta candidaturas en diferentes regiones. Por eso es que la paridad, claro, la paridad horizontal se aplica para los partidos, más no para los movimientos. ¿Y quiénes son los que colocan mayor cantidad de candidaturas? Los movimientos, son los protagonistas en las elecciones regionales. Importante esa aclaración y es bueno tenerlo siempre esa información a la mano, ¿no? Porque claro, se hablaba de la paridad, de la importancia, pero lo que más abunda efectivamente son los movimientos políticos que hemos visto que se paran reformulando constantemente, no más que los partidos políticos. Y otro tema que también es necesario abordar tiene que ver con estas personas que están involucradas, tienen problemas con la justicia y sin embargo pueden postular. Un caso reciente, el del congresista Wilmar Helera, por ejemplo. Ese congresista ya venía con una investigación en el Ministerio Público, luego con un proceso en el Poder Judicial, a tal punto que hay una sentencia de 6 años en su contra. Es decir, eso no tiene que haber sido novedad para el partido político, ni tampoco novedad para él, porque tarde o temprano iba a decantar en una sentencia del Poder Judicial. Y así como él, ya hay candidatos en estos momentos para gobiernos regionales y alcaldes que se encuentran con problemas con la justicia. A tal punto también que Antauro Humala, incluso que, si bien es cierto, él ya cumplió su pena, pero ha anunciado que va a postular a las elecciones generales. ¿La ley se lo permite? A ver, vamos por partes. Primero, hay algo interesante de lo que acabas de mencionar en el caso congresista. En el caso congresista, perdón, a diferencia de, digamos, quien candidatea para, o quien ejerce el cargo de alcalde o de regidor, en el caso congresista, esto, por ejemplo, no le genera una complicación, el hecho de ser sentenciado. El caso, por ejemplo, de un alcalde, si fuese sentenciado por primera instancia, se le podría comprender dentro de la causal de vacancia el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Este artículo precisa claramente que en su numeral 8, como ocurrió con el alcalde Muñoz, que es causal de vacancia cualquier impedimento sobreviniente de la etapa de la elección. Y, por ejemplo, un impedimento que tiene todo candidato para postular es el hecho de tener sentencias en primera instancia desde que se modificó la propia Constitución, específicamente el artículo 34A de la Constitución, que se incorpora y que justamente impide que las personas sentenciadas en primera instancia puedan postular. No importa que estén en apelación, en otro tipo de trámites en instancias superiores, no pueden postular. Y es un impedimento temporal solamente aplicable para esa elección. Sin embargo, podría constituir una causa de vacancia. Eso no está previsto, por ejemplo, para autoridades regionales, ni tampoco, por ejemplo, para autoridades nacionales como los congresistas. ¿Podría preverse un cambio normativo de esa naturaleza? Yo creo que sí, sería bastante saludable que se incorpore en el reglamento del Congreso y que se incorpore en la ley de gobiernos regionales. Habrá que ver, eso ya depende de los legisladores si es que realmente quieren corregir este tipo de situaciones que aparecen, porque soy de la opinión que si una persona, durante el ejercicio de su mandato como autoridad, congresista, alcalde, gobernador, tiene una sentencia de este tipo, debería pues aplicarse esta vacancia, pero eso tiene que estar expresamente señalado en la ley y vamos a ver si en el Congreso existe temperamento para homologar esta causal de vacancia en instancia nacional y regional. Eso ya depende del Congreso. Respecto al caso del señor Antauro Humala, el señor cumple una condena hasta el año 2024. Lo que muchos no entienden, y también se está tergiversando bastante, es el hecho de que al haber sido puesto en libertad por buena conducta, un sustento que está en el INPE, porque es un tema que se documenta, esta persona puede salir antes de prisión, pero tiene una condena hasta el 2024. Vamos a entrar en el supuesto de que hubiese un adelanto de elecciones al 2022-2023, no podría el señor postular. Sí estaría expedito de postular en el año 2026, porque ya su condena habría cumplido hasta el año 2024 y el 2026 no habría ningún impedimento, porque dicho sea paso, el señor no tiene un delito que le impida postular de manera permanente, como por ejemplo si ocurre con los sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico, delito contra la libertad sexual y la figura de violación, delitos de corrupción de funcionarios. Por la ley 30717, ellos, aunque estén rehabilitados, no pueden postular. Muy bien, muy claro como siempre, muy amable, muchas gracias. Ha sido con nosotros José Tello, experto en temas electorales.